No estoy con su hijo porque lo ame. Estoy por su jubilación. ¿Qué se cree ese viejo feo? Eso fue lo que dijo, sin saber que estaba la cocina, a pocos pasos de donde hablaba por teléfono. Y lo peor no fue escucharla. Fue darme cuenta de que lo decía en serio. Me llamo Ezequiel Duarte, tengo 76 años, y desde hace más de 2 décadas lucho contra el temblor en mis manos que me dejó la diabetes y la tristeza. Fui maquinista de trenes por casi toda mi vida, hasta que el tiempo me obligó a frenar. Vi paisajes que ya no existen y perdí amigos que ya nadie recuerda. Pero ese día, en esa cocina, descubrí que también estaba a punto de perder algo más, la paz en mi propio hogar. Durante años, creí que mi hijo, Julián, había encontrado el amor de su vida. Se casó con Clara, una mujer 20 años más joven que él, hermosa y risueña, aunque siempre con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Nunca me gustó del todo, pero jamás quise meterme. No era mi papel, y Julián parecía feliz. Hasta que la escuché. Y lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Te prometo que el final te va a dejar con la boca abierta. Esa mañana había bajado más temprano de lo habitual. Desde que me jubilé, vivo en la casita del fondo de la casa de mi hijo. Fue idea de él. Así no estás solo, viejo, me dijo cuando murió tu madre. Acepté, aunque a veces la soledad es más amable que ciertas compañías. Tenía mi taza en la mano, y justo estaba entrando a la cocina cuando la escuché. Clara estaba al teléfono, hablando con alguien a quien claramente le tenía mucha confianza, porque no se guardó nada. Claro que no lo amo. ¿Tú crees? Está calvo, gordo, y su hijo ni se entera de nada. Ese viejo va a dejar buena plata cuando se muera. Ya me estoy asegurando. Sentí como la sangre me subía a la cara. Me detuve. Ni respiré. El café comenzó a gotear desde la taza hasta el suelo y ella no se dio cuenta. Además, ¿tú sabes lo que cobra de jubilación? Por eso aguanté tantos años. Y cuando el viejo estire la pata, bueno, una herencia tampoco cae mal. Me quedé ahí, paralizado. La taza resbaló de mi mano y cayó al piso, partiéndose en 3 pedazos sordos. Clara se volteó bruscamente, con los ojos como platos. «Ay, don Ezequiel, yo no lo vi entrar. No te preocupes, Clara», le dije, con una calma que no sentía. «Yo tampoco te vi». Y me fui, sin decir más, sin escándalo, sin gritar, pero con algo revolviéndose por dentro. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama como un condenado. Pensaba en Julián, en cómo le partiría el alma si supiera la verdad. Pensaba en mi nieta, Sofía, de 8 años, que aún me pide cuentos antes de dormir. Y pensaba en Clara, que durante años se había reído en nuestras caras. Pensé en enfrentarla. Pensé en decírselo a Julián. Pero algo me decía que eso no bastaría, que ella lo negaría todo, que lloraría, que se haría la víctima, y mi hijo, tan noble como es, le creería. No, no bastaba con decir la verdad. Tenía que hacer justicia, pero mi manera, con paciencia, con inteligencia, como hacen los viejos cuando ya no les queda fuerza, pero sí sabiduría. Y así empezó mi plan. Nadie notó el cambio. Yo seguía saludándola igual, con mi voz pausada, con mis pasos cansinos. Ella pensó que, como buen viejo, olvidaría lo que escuché. Pero cada gesto suyo era ahora una pista. Cada mirada, una confirmación. Clara no estaba ahí por amor. Estaba por lo que podría sacar. Y no podía dejar que destruyera a mi hijo. Lo primero que hice fue hablar con mi abogado, un amigo de la juventud que aún tenía su oficina cerca de la plaza. Le pedí que revisara mis papeles de pensión, la propiedad de la casa y algo más, que redactara un nuevo testamento, sin que nadie lo supiera. ¿Estás seguro, Ezequiel?, me preguntó con voz baja. ¿Quieres que tu hijo se entere? Todavía no. Primero, quiero que vean con quién se ha metido. Volví a casa y empecé a observar. Clara tenía rutinas. Llamadas que hacía siempre a la misma hora, salidas al centro que duraban demasiado,
y una forma muy extraña de revisar los sobres del correo. Así que un día la seguí. No como un espía profesional, como un viejo que se perdió camino a la farmacia. ¿Y lo que vi? Salí de la casa con mi bastón en la mano y el corazón latiéndome como si tuviera 30 años menos. No estaba seguro de lo que iba a encontrar, pero algo me decía que Clara no era solo una interesada. Era algo más. La seguía a paso lento, fingiendo buscar algo en los bolsillos o mirar vidrieras. Ella no me vio, al menos no entonces. Caminó 3 cuadras hasta el Café El Molino, uno de esos lugares que aún conservan las sillas de madera gastada y el perfume a tostado viejo. Entró sin mirar atrás, y yo me senté en una banca al otro lado de la calle. Parecía esperar a alguien, y no tardó en llegar. Un hombre de unos 40 años, con barba prolija y camisa ajustada, la saludó con un beso en la mejilla que no parecía de amigos. Yo no soy tonto. Sé leer los gestos, los ojos, las manos que se rozan sin querer. He amado y he sido amado, y también me han engañado una vez. Eso deja una cicatriz en el alma que te hace reconocer a los mentirosos con solo verlos caminar. El hombre se sentó frente a ella. Pedían algo, reían, y luego algo me heló la sangre. Clara sacó un sobre del bolso. Lo abrió y le mostró unos papeles. Desde donde estaba, no podía leerlos, pero lo reconocí al instante. Mi resumen de jubilación. Mi nombre, mis cifras, mi historia. Todo en manos de ese desconocido. Ese día supe que no era solo una aprovechadora. Era una estafadora. Y mi hijo, mi pobre Julián, estaba durmiendo con una víbora. Esa noche, mientras me tomaba mi mate en silencio, la vi pasar por el patio como si nada. Me saludó con una sonrisa falsa. ¿Cómo estuvo su día, don Ezequiel? Tranquilo, hija. Tranquilo como el agua antes de la tormenta. Ni se inmutó. O no entendió. Lo mismo da. Fui a mi pieza y me senté a escribir. Sí, a escribir. Tengo mis cuadernos, mis notas, mis registros. Siempre fui a anotar las cosas importantes, desde los horarios del tren hasta las fechas de cumpleaños. Esa noche empecé un nuevo cuaderno. Clara. Anoté todo. La fecha, la hora, el lugar del café, la descripción del hombre. Volví a ese lugar 3 veces esa semana, y en 2 de ellas los vi repetir el encuentro. Siempre el mismo sobre. Siempre las risas. Siempre los besos furtivos al salir. Con eso no bastaba. Necesitaba pruebas. Así que le pedí ayuda a mi nieta. Sofía tiene 8 años, pero es más viva que muchos adultos. Un día, mientras jugábamos al dominó en el porche, le pregunté con voz baja. «Sophie, ¿tu mami usa una clave en su teléfono?» Ella me miró con picardía. «Sí, pero es la misma de la alarma de la casa. Yo la vi una vez, 2504. Es el cumpleaños de ella. ¿Y podrías conseguirme el teléfono un ratito? Solo un momentito. ¿Vamos a espiar a mamá?», me preguntó, con los ojos como platos. «No, mi amor. Vamos a proteger a tu papá». Ella asintió, como si entendiera todo. Esa misma tarde, mientras Clara se duchaba, Sofía vino corriendo con el teléfono. Lo tomé con manos temblorosas. Logré desbloquearlo. Fotos, mensajes, grabaciones. Dios mío, tenía hasta capturas de pantalla de cuentas bancarias mías y de Julián. Y mensajes con ese hombre que ahora sabía se llamaba Diego. Pronto será nuestro todo esto. Ese viejo ya no tarda, está débil. Cuando firmemos los papeles, nos desaparecemos. Me daban náuseas. Guardé todo en un pendrive viejo que tenía guardado en mi caja de herramientas. Luego, devolví el teléfono sin que ella lo notara. Sofía lo dejó donde estaba, como si nada. Y yo, esa noche, lloré. Lloré no solo por la traición. Lloré por haber traído a esa mujer a nuestras vidas, por haber confiado en alguien que solo veía en nosotros un cheque futuro. Pero no iba a permitir que siguiera. Era hora de que Clara cayera en su propia trampa. Volví con mi abogado. Le mostré las pruebas, le conté todo. Me miraba sin decir una palabra, con una mezcla de sorpresa y respeto. «Ezequiel, esto no es una simple disputa familiar. Esto puede ser delito». «Lo sé», le dije, «pero no quiero que ella vaya presa. No aún. Quiero que se muestre sola. Que se descubra ante todos». «¿Y cómo pensás hacer eso?» «Con lo que mejor sé hacer, actuar como un viejo inofensivo». Y así comenzó la parte final de mi venganza. Volví a ser el abuelito dulce. Le regalé flores, la elogié delante de mi hijo, incluso le dije que estaba pensando en firmarle un poder para que maneje mis cuentas,
por si me pasa algo. Los ojos de Clara brillaron como lingotes de oro. ¿De verdad haría eso, don Ezequiel? Claro, hija. Si confío en vos como en una hija. Mentí con todos los dientes. Y ella, por primera vez, me creyó. Lo que no sabía es que todo eso lo estábamos grabando. Con cámara, con audio, todo. Mi abogado alquiló un dispositivo legal y lo instalamos en mi pieza. Esa noche la invité a hablar a solas. Y lo que me dijo, lo que admitió, lo tengo todo. Sentate, Clara. Quiero hablar de algo importante con vos, le dije, con voz tranquila, mientras señalaba la silla frente a mí. Era de noche. La lámpara del comedor arrojaba una luz cálida sobre la mesa de madera. Todo estaba en su lugar, menos la verdad. Clara se sentó, un poco tensa pero sonriente. ¿Pasa algo, don Ezequiel? Sí, hija. Estuve pensando. Ya estoy grande y no sé cuánto tiempo me queda. Por eso quiero dejar todo en orden. Ella parpadeó 2 veces. Noté cómo se le tensaron los hombros. ¿En orden? ¿Cómo? Quiero firmarte un poder, le dije, mirando de mantel como si fuera el asunto más delicado del mundo. Para que manejes mi jubilación, mis cuentas, todo. Así no le dejo lío a Julián ni a la nena. Vos sos la más cercana. Confío en vos. Ahí fue donde cayó en la trampa. Sus ojos se llenaron de un brillo que ya no intentaba ocultar. ¿Claro, don Ezequiel? Por supuesto que sí. Usted sabe que yo lo cuido como si fuera mi padre. Mentira. Pero eso era justo lo que necesitaba escuchar. Cada palabra, cada gesto, cada falsa ternura, estaba quedando registrada en el dispositivo que habíamos escondido en la vieja repisa de los portarretratos. Ella pensó que me estaba convenciendo. No sabía que era ella quien se estaba confesando. De hecho, Clara, continué, estuve revisando unos papeles viejos. Y me acordé que tengo un seguro de vida. Sí, sí. Bastante bueno, por cierto. Lo contraté en los años en que todavía manejaba trenes. ¿Sabes qué es lo raro? Que nunca había pensado en quién dejarlo, hasta ahora. Ella tragó saliva. ¿Me está diciendo qué? Que voy a poner tu nombre, Clara. Pero quiero que me prometas algo. Lo que sea. Que vas a cuidar de Julián y de Sofía, pase lo que pase. Ella me agarró la mano como una actriz de novela de la tarde. Don Ezequiel, no sabe lo que esto significa para mí. Oh, sí lo sabía. Y al día siguiente, todo estalló. Fui al estudio de mi abogado con la grabación. Le pasamos el audio completo. Clara, aceptando el poder. Clara, reaccionando al seguro. Clara, mintiendo con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. Es contundente, dijo mi abogado. ¿Querés llevar esto a la justicia? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero que lo escuche él. Mi hijo. Esa noche lo invité a mi pieza. Le dije que quería hablar de hombre a hombre. Julián, como siempre, vino con esa cara preocupada que siempre pone cuando cree que voy a contarle que me duele algo. Pero ese día, el que dolía era él. Sentate, hijo. Te voy a pedir que no me interrumpas. Y le puse los auriculares. Le di play. Durante los primeros minutos, no dijo nada. Solo escuchaba. Pero a medida que avanzaba la grabación, sus ojos se iban abriendo más y más. Su mandíbula se apretaba. El temblor en sus manos era casi idéntico al mío. Cuando terminó, me miró como si no supiera quién era. «Papá, ¿esto es real? ¿Esto pasó?» «Todo es real, Julián. Y no es todo». Le mostré las fotos del café. Le mostré los mensajes del celular, las capturas, las pruebas. Todo. Él se tapó la cara y empezó a llorar. ¿Cómo pude ser tan idiota? Me costó no quebrarme. Porque no hay dolor más grande que ver a tu hijo sentirse traicionado por quien amaba. No sos idiota, hijo. Sos bueno. Eso fue lo que ella aprovechó. Estuvimos en silencio largo rato. Después me pidió salir a caminar. No le pregunté a dónde iba. Sabía que necesitaba estar solo. Y al volver, me dijo, mañana la enfrento. Pero no solo. Al día siguiente, Julián pidió que todos nos reuniéramos en el comedor. Clara llegó con cara de desconcierto. Yo estaba ya sentado con mi bastón en las piernas y la mirada firme. Sofía estaba en su cuarto, con música puesta, ajena a lo que iba a pasar. Julián se puso de pie y puso el audio, el mismo que le había hecho escuchar a él. Clara tardó 10 segundos en entender lo que era. Después palideció. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? La verdad, Clara, la verdad que trataste de esconder todos estos años. Ella se puso de pie, empezó a gritar,
a negar. Pero las pruebas eran demasiadas. Y entonces cometió su último error. Esto no prueba nada. Ustedes no pueden usar esto en mi contra. Me están difamando. Fue ahí cuando Julián sacó el pendrive. Este lo tiene mi abogado. Y mañana lo verá la policía. ¿Me vas a denunciar? ¿A mí? Soy la madre de tu hija. Y por eso no estás presa todavía, le respondió con una dureza que nunca le había visto. Pero no te quiero ver más en esta casa. Ni una noche más. Y así fue. Clara se fue esa misma tarde. Llevó 2 maletas y una cara de odio que me recordó a los traidores de otras épocas, de otros tiempos. No intentó llevarse a Sofía. Sabía que no tenía cómo ganar esa batalla. Hoy han pasado 3 meses desde ese día. Sofía está mejor. Ya no se despierta en la noche por las discusiones. Julián volvió a sonreír de a poco, y yo pude volver a dormir tranquilo. La justicia no siempre llega con uniformes. A veces, llega con silencio, estrategia y tiempo. Y créeme, los viejos tenemos mucho de eso. Pero la historia aún no termina. Porque lo que Clara intentó hacer era solo la punta del iceberg. Lo que descubrimos después, 2 días después de que Clara se marchó de nuestra casa, recibí una carta. No un mensaje, ni un correo electrónico. Una carta, de esas antiguas, con tinta corrida y olor a perfume barato. La letra era la suya. Firme, torcida, como si cada palabra se hubiera escrito con rabia contenida. Usted arruinó mi vida. Pero no ha terminado esto. Prepárese para lo que viene. La leí 2 veces. No por miedo, por incredulidad. Clara no solo era una manipuladora, era vengativa. Y eso me preocupaba, porque cuando alguien pierde lo que quería robar, es capaz de todo. El día que se fue, Julián cambió la cerradura, borró sus accesos a las cuentas bancarias y bloqueó todo contacto con ella. Acordamos que la custodia de Sofía se gestionaría legalmente, con supervisión. Clara aceptó. Demasiado rápido. No me gusta esto, le dije a Julián una tarde mientras tomábamos mate en el patio. Esa mujer no va a quedarse tranquila. Que intente lo que quiera. Papá, ya no puede hacernos más daño. Ojalá eso fuera cierto. Una semana después, nos llegó una notificación judicial. Clara nos estaba demandando por violación a la privacidad y violencia psicológica. Decía que habíamos invadido su intimidad, que la habíamos humillado públicamente y que todo lo que hicimos era una conspiración para despojarla de sus derechos como esposa y madre. Tuve que leerlo en voz alta 3 veces para convencerme de que no era una broma. Está loca, murmuró Julián, con los papeles en la mano. Totalmente loca. Pero no estaba loca. Estaba desesperada. Y un desesperado es más peligroso que un mentiroso. Volvimos al estudio del abogado. Le llevamos la carta, la demanda, todo. Él la leyó en silencio, luego nos miró y dijo: esto es más serio de lo que parece. Si logra convencer a un juez de que fue víctima, podría incluso exigir una compensación económica. O algo peor, la custodia completa de Sofía. Ahí se me cayó el alma al piso. Sofía, mi nieta, no podía permitir que esa mujer volviera a tocarla. No después de todo lo que había hecho. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó Julián, con la voz quebrada. Probar que ella no es víctima de nada. Que todo fue un plan. Pero para eso, necesitamos más que audios. Necesitamos el motivo. El abogado tenía razón. La clave no era solo lo que había dicho Clara, sino por qué lo había hecho. Y entonces recordé algo. Un detalle. El hombre del café. Diego. Volví al mismo lugar. Me senté en la misma banca. No con la esperanza de encontrarlo. Solo para pensar. Pero el destino es caprichoso. 1 hora después, él apareció. Solo. Sin Clara. Entró. Pidió su café y se sentó junto a la ventana. Lo observé largo rato. Después me levanté. Entré y me acerqué con paso lento. ¿Le molesta si me siento? Él me miró, desconfiado. ¿Lo conozco? Yo sí lo conozco a usted, Diego. Su rostro cambió. No tengo idea de quién es usted. Yo soy el viejo feo del que hablaban en ese café hace unas semanas. El mismo que tenía la jubilación que iban a repartirse cuando yo estirara la pata. Diego empalideció. Mire, yo no. Tranquilo. No vengo a armar escándalo. Vengo a hacerle una propuesta. Le mostré una copia de la carta de Clara. ¿Sabía que ella lo está usando usted también? ¿O pensó que era el único? ¿Qué dice? Digo que mientras usted soñaba con el dinero que Clara le prometía, ella preparaba otras jugadas. ¿No se ha preguntado por qué no le volvió a hablar desde que la sacamos de casa?
Diego no respondió, pero su silencio lo decía todo. «Puedo ayudarlo, Diego, y usted puede ayudarnos a nosotros. Clara está metida en algo más grande, y usted es la llave». Lo que me dijo después me dejó helado. Clara y Diego no eran pareja, eran socios. En estafas, durante años, se habían dedicado a enamorar a personas mayores con buena jubilación, meterse en sus vidas y luego quedarse con sus bienes. Diego lo hacía con mujeres solas. Clara, con hombres mayores. Tenían al menos 4 casos anteriores. «Y ahora te toca a vos colaborar», le dije. «Porque si no, te vas con ella al mismo pozo». Aceptó. Nos dio acceso a correos, mensajes, fotos. Todo. Y entre esos documentos había algo más. Una lista, con nombres, fechas, cifras, y el último nombre de la lista era el mío. Volvimos al abogado con todo. Y esa vez, sí, fuimos a la policía. Clara fue citada a declarar. Cuando llegó, aún sonreía con esa cara de quien cree tener el control. Pero cuando le mostraron las pruebas, las cuentas conjuntas con Diego, los correos, las fotos, se desmoronó. Intentó negar, luego lloró, luego gritó, y finalmente se cayó. Fue imputada por estafa agravada, falsificación de documentos y tentativa de fraude patrimonial. Ahora espera juicio. Y lo más importante, perdió todo derecho sobre Sofía. Mi hijo, al fin, pudo respirar. Mi nieta, al fin, duerme en paz. Y yo me siento en el patio cada tarde, con mi mate y mi cuaderno, sabiendo que la justicia, aunque tarde, llega. Pero aún queda una última parte por contar. Porque antes de irse, Clara dejó algo escondido, algo que casi nos cuesta la vida. Una semana después de que Clara fuera arrestada, el silencio volvió a nuestra casa. O eso creímos. Las tardes eran más tranquilas. Sofía volvió a reír. Julián, aunque con ojeras, se lo notaba más liviano, como si se hubiera quitado un costal de piedras de encima. Yo me dedicaba a arreglar el jardín, a escribir mis memorias en los cuadernos y a agradecerle al destino por haberme dado la lucidez de descubrir la verdad a tiempo. Pero algo dentro de mí seguía inquieto, y cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende a no ignorar esa inquietud. Fue Sofía quien lo descubrió. Una tarde vino corriendo, con una hoja doblada en la mano. «Abu, encontré esto en mi cuarto». Estaba metido entre los cuentos. La hoja era parte de un cuaderno viejo, pero la letra era de Clara. Decía: «Si están leyendo esto, es porque me hicieron daño. Pero yo también sé jugar. Y este juego aún no termina». Debajo, una lista de números y lo que parecían claves. Y una línea final, escrita con apuro. «El seguro tiene otra firma. Que se encargue mi abogado». Mi corazón dio un salto. ¿El seguro? ¿Cuál seguro? ¿El mío? Pero yo lo había cancelado hacía días. Lo habíamos eliminado para no dejarle ninguna puerta abierta. Llamé a Julián. Le conté. Fuimos directo al banco. Y ahí nos dieron la noticia que casi nos deja sin habla. Clara había intentado reactivar el seguro antes de su arresto. Había presentado documentos con mi firma falsificada. Pero no lo había hecho sola. El abogado que mencionaba en la nota existía. No era el nuestro, claro. Era un hombre llamado Mario, especializado en herencias y trámites notariales. Clara lo había contratado desde el inicio de su plan, y lo usó para preparar un documento que decía que yo le cedía todos mis derechos a ella, en caso de incapacidad o muerte. Y ese documento, sellado y con firma falsificada, estaba archivado legalmente. Si no lo descubríamos a tiempo, y si algo me pasaba, Clara podría haber reclamado todo, incluso desde la cárcel. «Esto ya no es un juego, papá», me dijo Julián, con la voz quebrada. «Esta mujer es un monstruo. Y lo peor es que aún había una bomba más por estallar». Esa noche, mientras revisábamos los archivos en la computadora de Clara, que la policía nos devolvió para peritaje, encontramos una carpeta oculta. Se llamaba Plan B. Y dentro, un documento con una sola frase: «Si algo sale mal, que pague Ezequiel». Y lo acompañaba una denuncia falsa, ya redactada, con mi nombre, acusándome de haberla acosado, amenazado y manipulado a su familia para dejarla en la calle. Tenía fechas, supuestos mensajes, una narrativa construida para hacerme ver como un viejo enfermo y malintencionado. Todo preparado para presentarlo en caso de que su plan fallara. Ella quería hundirme. No sé cómo describir lo que sentí esa noche. No era ira,
No era tristeza. Era una mezcla de asco, impotencia y algo más profundo, una decepción por la humanidad. ¿Cómo puede alguien ser capaz de algo así? ¿Cómo puede mirar a un abuelo a los ojos y maquinar una traición tan sucia? Pero no me quebré, porque si algo aprendí en mis 76 años de vida, es que los que usan la mentira como arma, tarde o temprano se tropiezan con su propia trampa. Fuimos directamente a la fiscalía. Entregamos todos los nuevos documentos, la carta de Clara, las claves, la denuncia falsa. Y al día siguiente, la acusación contra ella se amplió. Ya no era solo por estafa. Ahora era por falsificación de firma, intento de fraude patrimonial y tentativa de manipulación judicial. La condena mínima, 12 años. Y el abogado que la ayudó, Mario, también fue imputado como cómplice. Ambos quedaron tras las rejas. Y ahí terminó la historia, legalmente hablando. Pero emocionalmente no fue tan fácil. Durante semanas, Julián no podía dormir. Sofía preguntaba por su madre con los ojos tristes. Y yo me sentía viejo como nunca antes. No por la edad, sino por el peso de haber sostenido a mi familia cuando todo temblaba. Pero si eso no lo hace un abuelo, ¿quién lo haría? Una tarde, salí al porche con mi cuaderno en mano. Escribí la última línea de todo esto. Y cuando lo hice, entendí lo que quería decirte desde el principio. La edad no nos vuelve inútiles. Nos vuelve peligrosos, para los que nos subestiman. Vivimos tanto, sufrimos tanto, vemos tanto, que aprendemos a callar cuando otros gritan, a esperar cuando otros corren, a planear cuando otros destruyen. Y así, en silencio, con firmeza, tejí la red que salvó a mi hijo, a mi nieta y a mí mismo. Clara ya no es parte de nuestras vidas. Sofía vuelve a dormir con su osito y a pedirme cuentos antes de dormir. Julián ha empezado a asistir a terapia y dice que quiere volver a confiar en el amor algún día. Y yo sigo acá, con mi mate, con mi jardín, con mis arrugas llenas de historias. Porque esta fue solo una de ellas. Y si algo puede dejarte hoy, es este consejo. Nunca subestimes a un viejo en silencio, porque quizás esté escribiendo el final de la historia, y vos no estás invitado al capítulo final. Comenta de qué ciudad nos estás escuchando, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas conozcan esta historia. Y recordá, la vida es larga, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar.